Pues vamos a ir a otro tema. Deuda para pagar deuda. Milei revela qué hará con el swap de Estados Unidos. Bueno, es el tema, es lo que se ha hecho de toda la vida, ¿no? Tapar un agujero con otro agujero, ¿no? Uh-huh. Ok. Se desconocen los detalles del acuerdo financiero anunciado entre ambos países. El presidente de Argentina, Javier Milei, anticipó el destino que podría tener el swap, línea de crédito por 20.000 millones de dólares que acordó el lunes con el gobierno de Estados Unidos. La estructuración de un swap es un intercambio de monedas, es decir, nosotros tenemos un crédito por 20.000 millones de dólares y ellos tienen crédito en pesos, pero por el equivalente a 20.000 millones de dólares. Solamente se ejecuta cuando usted lo necesita, explicó Milei en una entrevista que realizó el pasado fin de semana, pero que se divulgó recientemente. En caso de que no podamos salir al mercado de capitales porque el riesgo país sigue siendo muy alto, haremos los pagos del 2026 utilizando la línea de swap y eso sería tomar deuda para pagar deuda, agregó. También advirtió que el objetivo de este salvataje financiero de Estados Unidos es brindar seguridad a quienes invirtieron en Argentina y a los acreedores de la deuda. El lunes el Banco Central de la República Argentina anunció la firma de un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por un monto de hasta 20.000 millones de dólares que pretende contribuir a la estabilidad macroeconómica del país sudamericano. Sin embargo, ninguno de los dos países ha detallado las condiciones del acuerdo, como los intereses en caso de que, como adelantó Milei, use los fondos depositados por Estados Unidos para pagar vencimientos de la deuda el próximo año. Tampoco se conocen los plazos y condiciones de pago ni las similitudes o diferencias del swap que Argentina ya tiene con China. El diario Ámbito Financiero reveló este martes, con base en fuentes del Banco Central de la República Argentina, que las cláusulas económicas del acuerdo serán confidenciales y que, una vez efectuados los desembolsos, los fondos serán de libre disponibilidad sin restricciones para su uso. Bueno, no sé. Sin embargo, lo que Trump le dijo, ¿no? Que ellos solo iban a ayudar a Argentina en caso que gane Milei en las elecciones, ¿no? O sea, si ahora Milei pierde las elecciones, ellos lo que van a hacer, estos pesos que ellos tienen, los americanos, Estados Unidos, comprar dólares con esos pesos, lo que hará que suba la inflación aún más en Argentina.
pasó? ¿Se me oye? Qué raro. A ver, ¿se me oye ahora? Acaba de temblar fuerte en Costa Rica. Ah, pero tú estás bien. Bueno, no, aquí estoy de nuevo. Ok, todo en orden, ok, me alegro que no haya pasado nada. Bueno, Estados Unidos sella el salvataje económico para Argentina días de una elección clave. El pacto implica el swap por hasta 20.000 millones de dólares. El Banco Central de la República Argentina anunció este lunes la suscripción de un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por un monto de hasta 20.000 millones de dólares. El objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible, afirmó la entidad en un comunicado. Pero bueno, también hace a Argentina más dependiente de Estados Unidos. También precisó que el acuerdo establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de un swap de monedas, una línea de crédito entre ambas partes. This weird Japanese trick shrinks your belly fast. This is the gelatin recipe that took me from 176 to 1. Javier Milei llegó a Estados Unidos para un esperado encuentro con su homólogo Donald Trump, pero la agenda sufrió modificaciones. La idea original era que el mandatario argentino fuera recibido por Donald Trump en el Salón Oval, aunque finalmente el encuentro entre ambos se dio durante un almuerzo del cual participaron las comitivas de ambos gobiernos. De momento hay que decir que no trascendieron explicaciones oficiales por parte de la Casa Blanca sobre el motivo de este cambio de planes, y los periodistas acreditados tuvieron que enterarse de este cambio sorpresivo del esquema cuando ingresaron a la sede del gobierno estadounidense. Recordemos que Milei viajó con muchas expectativas y en uno de los momentos más decisivos de su mandato, especialmente en materia económica. En esta línea hay que decir que las miradas de los funcionarios y de todo el arco político argentino estaban puestas en este controvertido e histórico salvataje financiero que recibirá Argentina con un swap por 20.000 millones de dólares, del cual se esperaba conocer más detalles, lo que se conoce como la letra chica, pero no los brindaron, no fueron ofrecidos. Milei necesita, recordemos, fortalecer la economía argentina, cubrir vencimientos de deuda de 2026, mantener contenido además el precio del dólar, entre varios desafíos económicos. Tanto Donald Trump como el secretario del Tesoro estadounidense elogiaron el rumbo económico del país sudamericano. En concreto, el mandatario estadounidense reiteró su apoyo a Javier Milei para las elecciones de octubre y de hecho aseguró que si no gana, su país ya no será generoso con Argentina. Esa fue una de las frases que más resonando quedó. Escuchemos. Las elecciones vienen pronto y son elecciones muy importantes. Serán observadas por el mundo porque ha hecho un increíble trabajo, pero con ello vino un poco de dolor. Tienen algún dolor y ahora están saliendo de eso y creo que su victoria es muy importante. Las encuestas están saliendo bastante bien y creo que será mejor después de las elecciones. Y saben que nuestro apoyo está sujeto a quien gane, porque si un socialista o como en el caso de la ciudad de Nueva York, un comunista gana, te sientes muy diferente acerca de hacer una inversión. Hay una elección de medio término pronto y nosotros pensamos que le irá bien y podrá continuar con sus reformas. Y, señor presidente, como usted dijo, el presidente Obama tuvo una gran oportunidad de ayudar a muchos gobiernos en Latinoamérica, pero la desperdició. Nosotros no vamos a ignorar a nuestros aliados y usaremos nuestra fuerza económica para crear paz. Por su parte, Javier Milei reiteró la colaboración de Estados Unidos. Escuchemos un fragmento de su intervención.
También quiero agradecer profundamente el enorme trabajo que ha hecho el secretario Bessent, digamos, para ayudar a superar este problema de iliquidez que tenía Argentina como consecuencia, digamos, de los ataques políticos que hemos sufrido por nuestros opositores. Recordemos que el secretario del Tesoro de Estados Unidos confirmó la semana pasada precisamente la negociación de este swap cuando Washington, recordemos, intervino de manera directa en la economía argentina y compró pesos para inyectar dólares y de esta manera frenar la devaluación. Estamos hablando de una ayuda que es fundamental para Javier Milei y que podría darle algo de aire y estabilidad para poder llegar mejor parado a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, mientras recordemos que atraviesa escándalos de corrupción al interior de su administración. Hay que decir que la política económica de Milei se encuentra en el centro de la polémica y algunas intervenciones que realizó tanto en la economía como en el mercado de cambios generan cuestionamientos a sus ideales libertarios y muchas personas se preguntan si fracasó su programa. Veamos. ¿Estamos ante el fracaso del proyecto económico libertario en Argentina? Desde que era un polémico comentarista televisivo y a lo largo de su campaña presidencial, Javier Milei levantó las banderas más radicales de la extrema derecha y el liberalismo. Aniquilación del Estado, dolarización de la economía, desregulación de los mercados y freno de la emisión monetaria, entre otras. Sus intervenciones públicas, confrontativas y muchas veces cargadas de violencia dejaron frases que establecían una hoja de ruta aparentemente inamovible y sin lugar para desvíos. Pero a casi 2 años de mandato, Milei parece contradecir sus propios ideales y sus estrategias. Y es que para contener la crisis económica tomó un rumbo casi opuesto al marcado en sus inicios. Emitir dinero es empobrecer al ciudadano, dijo en múltiples oportunidades, e incluso comparó al intervencionismo estatal en la economía con la esclavitud. Pero se estima que durante su gestión, el gobierno y el Banco Central desplegaron políticas cambiarias por montos significativos. En diciembre de 2024, el Tesoro compró casi 1.500 millones de dólares al Banco Central de la República Argentina como parte de una operación destinada a reducir la base monetaria y contener la suba del dólar, que debe mantenerse en una banda que fue acordada con el Fondo Monetario Internacional. Según estimaciones de mercado, durante los primeros 2 meses del año 2025, el Banco Central sacrificó más de 1.100 millones de dólares para contener la brecha cambiaria. Para el economista Pablo Tigani, no se trata tanto de un giro de su política, sino más bien de una suerte de golpe planificado. El gobierno es contradictorio desde que empezó. La narrativa no coincide con la operación del gobierno, cómo gestionan el Estado. O sea, ellos se supone que son no intervencionistas, no estatistas y no dirigistas. Y no han hecho otra cosa que dirigir, manejar desde el Estado mediante la apropiación, mecanismo de apropiación del Estado, y hacer negocio para una pandilla de finanzas importada de Wall Street, amigos de Scott Bessent. Archivado su plan inicial, endeudado con el FMI y salpicado por escándalos de corrupción que amenazan los resultados de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, Argentina recurrió a Estados Unidos, que dará un swap por 20.000 millones de dólares. ¿Pero qué implica esta ayuda? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias para el país? ¿Significa esto que fracasó el proyecto económico libertario? Bueno, yo creo que, o sea, la clave está en lo que dice el tío este, ¿no? O sea, lo que Donald Trump hace en su propio país, ¿no? Pues ahora lo está haciendo en Argentina, ¿no? También. Una pandilla de... Bueno, una pandilla de delincuentes, básicamente. Estas operaciones permitirán al BCRA ampliar el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponible, incluyendo el fortalecimiento de la liquidez de sus reservas internacionales en línea con las funciones de regulación establecidas de su Carta Orgánica, explicó. Intervencionismo. El acuerdo, precisó la comunicación oficial, forma parte de una estrategia integral que refuerza la política monetaria de la Argentina y fortalece la capacidad del Banco Central para responder ante condiciones que puedan derivar en episodios de volatilidad en los mercados cambiario y de capitales. La confirmación del histórico salvataje financiero que Estados Unidos prometió a fines de septiembre se da cuando solo faltan 6 días para las elecciones legislativas que se realizarán en Argentina el próximo domingo y que son fundamentales para la estabilidad política del gobierno presidente Javier Milei y sus aspiraciones a reelegirse en 2027. De hecho, el propio Trump condicionó su apoyo al presidente argentino con base en el resultado de los comicios. Si Milei pierde, no seremos generosos con Argentina, advirtió el mandatario republicano, lo que desató una oleada de críticas por su abierto intervencionismo en el proceso electoral de otro país. Reacciones. Luego de que se confirmara la vigencia del swap, Milei explicó que no se trata de deuda nueva, sino de un intercambio de monedas. Es decir, nosotros tenemos un crédito por 20.000 millones de dólares y ellos tienen crédito en pesos por el equivalente a 20.000 millones de dólares. Solamente se ejecuta cuando usted lo necesita, aseguró en una entrevista citada por el diario La Nación. En caso de que sea necesario, agregó, Argentina pagará los vencimientos de la deuda en 2026. Con esta herramienta financiera también aseguró que, con este acuerdo, se benefician ambos países, no solo su gobierno. El anuncio del swap se realizó cuando estaban por abrir los mercados, aunque en un principio reaccionaron de manera positiva. Con el transcurso de las horas, el valor de los bonos de la deuda argentina en Wall Street y de las empresas que cotizan en la bolsa de valores del país sudamericano registraron drásticas caídas.
De manera paralela, el dólar siguió con la imparable y constante tendencia alcista que registra desde hace varias semanas, a pesar de que uno de los principales objetivos del rescate de Estados Unidos es generar confianza y evitar que la gente compre dólares ante el temor de una devaluación postelectoral. Al mediodía, la divisa en el Banco Nación ya cotizaba en 1.485 pesos y representaba un incremento del 0,6% en menos de una jornada. ¡Wow! Impresionante. Ok. Sin embargo, ahora que vienen las elecciones, Milei tiene otras cosas de las que preocuparse, ¿no? Como por ejemplo esto. Yo hablo y se cae el país. La advertencia del supuesto narco Fred Machado al gobierno de Milei. El empresario será extraditado a Estados Unidos, donde es investigado por delitos vinculados con el narcotráfico y lavado de activos. El mismo día en que se conoció la fecha de su extracción a Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico y lavado de activos, fue difundida una entrevista de Federico Fred Machado, quien lanzó una fuerte advertencia al gobierno de Javier Milei. La entrevista se realizó el 7 de octubre, pero algunos fragmentos fueron difundidos solo el domingo. Fred afirma que envió al asesor presidencial Santiago Caputo el siguiente mensaje: yo no quiero ir a Estados Unidos, si esto explota, yo fundo todo, yo hablo y se cae el país mañana, a lo que Caputo habría respondido: mensaje recibido. Machado, quien permanece detenido en la provincia argentina de Río Negro, también manifestó tener bronca y decepción acumulada hacia José Luis Espert, a quien le financió la campaña presidencial de 2019. Espert no tendría que haberme negado. ¿Por qué me negó?, cuestionó. Yo lo quise advertir, se lo dije en marzo de 2021, le expliqué que irían por él, pero no me escuchó, continuó. Le diría hoy: flaco, buenas, te tendrías que haber asesorado mejor y segundo, no negar cosas que iban a ser evidentes. Entre gitanos no nos miremos las cartas, agregó Machado. El legislador oficialista debió renunciar a su candidatura a diputado luego de que se revelara el vínculo entre ambos, por lo que también pidió licencia en la Cámara de Diputados. Además, Machado señaló a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por una supuesta triangulación de dinero para su campaña presidencial. Están todos están metidos con el narco, ¿no? En esa operación, el empresario habría transferido $3 millones a una empresa desde la que al menos $215.000 habrían sido derivados a la campaña de la entonces candidata por el PRO. La extradición. El 7 de octubre, la Corte Suprema de Justicia de Argentina autorizó su extradición a Estados Unidos tras la habilitación del presidente Milei al proceso. El domingo se confirmó que la extradición se ejecutará el 5 de noviembre desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Buenos Aires, en un vuelo de línea. Al momento de conceder la entrevista, Machado aseguró que la investigación en Estados Unidos es una cuestión de plata, no de droga. El gobierno argentino instruyó a sus instituciones administrativas y diplomáticas para que se haga efectiva la extradición de Fred Machado a Estados Unidos vinculado a políticos oficialistas. La decisión del Ejecutivo ocurre luego de que la Corte avalara el pedido de Washington para que el empresario sea juzgado en territorio estadounidense por varios delitos como asociación ilícita, narcotráfico y lavado de activos. La solicitud de extradición fue formulada en el 2021 por un jurado de Texas. La pesquisa también llega al diputado oficialista José Luis Espert. El político recientemente renunció a su candidatura legislativa por La Libertad Avanza y como jefe de una comisión del Congreso luego de revelarse sus presuntos lazos económicos con Machado. Por ello, la justicia argentina imputó al parlamentario para que sea investigado por el cobro de $200.000 en concepto de asesoría para un proyecto del empresario acusado. Medios locales incluso aseguran haber accedido a fuentes de la denuncia que evidencia la transferencia de dinero y otros pagos. Vamos a terminar con el quiserismo, nunca más. Es la moda, amigo conspiraticios. Todo el mundo así, los narcos con los sedos forman el narcoestado. Sí, o sea, seguramente todos los gobiernos de América Latina deben tener vínculos con el narcotráfico. Quizá unos más, unos menos, ¿no? Pero lo que pasa que, bueno, o sea, el gobierno narco de Venezuela van a invadirlo y les bombardean las lanchas y todo este rollo, ¿no? En cambio, el gobierno narco de Argentina, ¿qué hacen? Le dan 20.000 millones. O sea,
Parece que Trump no tiene ningún problema con los narcos siempre que esos narcos sean de su misma cuerda política, ¿no? Que bueno, yo creo que lo de Venezuela sí, algo debe de haber con los narcos y tal, pero eso de que Maduro es el líder del cártel de los soles, ¿no? O sea, no. Debe ser algo, pues bueno, como esto que aquí que a lo mejor Maduro les dijo, bueno, o sea, si podéis pasar por dentro de Venezuela a cambio de tanto dinero o algo así, ¿no? De que hubieran hecho un trato con este narco y tal, pero de que él es el líder, pues como que no me parece muy... Ok. Señores y señoras. Revelan los nexos con el cártel de Sinaloa del financista de Spert, Fred Machado. O sea, ¿qué pruebas más quieren de que es un gobierno narco? Federico Fred Machado, el empresario argentino detenido en Viedma por presuntos lazos con el narcotráfico, mantiene conexiones comerciales directas con César Gastelum, el operador clave del cártel de Sinaloa durante la última década bajo el mando de Joaquín El Chapo Guzmán, según revelan documentos judiciales de Guatemala, Honduras y Estados Unidos. Estas relaciones no solo involucran un avión decomisado con toneladas de cocaína, sino también una mina guatemalteca utilizada como punto de aterrizaje y almacenamiento de cargamentos ilícitos, lo que salpica al candidato a diputado José Luis Espert por un pago de $200,000 proveniente de esa misma operación minera. El escándalo estalló en Argentina cuando se conoció que Espert, primer candidato de la provincia de Buenos Aires a diputado por La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, viajó en uno de los aviones de Machado y recibió fondos de la empresa Minas del Pueblo, propiedad del empresario. Esta mina, ubicada en el departamento de Alta Verapaz, en Guatemala, fue investigada por una comisión especial del Congreso guatemalteco en 2021 que determinó que aviones de Machado aterrizaban en pistas clandestinas del selvático Petén, fronterizo con México, y en la misma Alta Verapaz, descargando cocaína gestionada por Gastelum para el cártel de Sinaloa. El Ministerio Público guatemalteco abrió una pesquisa preliminar ese año, identificando al menos 5 aeronaves de Machado implicadas en el tráfico de estupefacientes. Espert primeramente negó recibir esos fondos. En un segundo momento, tras escalar el escándalo, reconoció que los había recibido el partido por el que había competido y no él en persona. Al salir a la luz la transferencia de dinero a su nombre, volvió a cambiar el discurso y dijo que fue un adelanto de un trabajo para una minera vinculada a Machado. Finalmente se conoció que la minera era propiedad del propio Machado. Bueno. La evidencia central que relaciona a Machado con el cártel de Sinaloa gira en torno al avión con matrícula estadounidense N311BD, el 16 de noviembre de 2019. Gastelum lo transfirió a Aircraft Guaranty Corporation, AGC, una firma vinculada a Machado como propietario o socio, en medio de un proceso civil abierto en 2020 en Florida. Caso 21CV60462, donde se lo acusa de estafar a particulares y empresas como parte de un esquema de lavado de activos. 2 meses después, el 17 de febrero de 2020, autoridades de Belice incautaron la aeronave con 2.310 kilos de cocaína, según un informe policial beliceño citado en el expediente estadounidense. Sorprendentemente, un mes más tarde, el 14 de marzo, Gastelum recuperó el avión, lo que sugiere un arreglo para encubrir su uso en rutas de narcotráfico por Centroamérica. Registros de Estados Unidos también señalan que al menos 12 aviones de Machado facilitaron el trasiego de drogas desde Colombia y Venezuela hacia la región. Gastelum, descrito en fichas policiales estadounidenses como el enlace principal del cártel de Sinaloa con narcos guatemaltecos desde finales de los 2000, jugó un rol crucial en la expansión del grupo de Honduras. Allí aportó alrededor de $1 millón para sobornar al expresidente Juan Orlando Hernández, garantizando acceso a puertos clave como Puerto Cortés y Puerto Castilla. Esta revelación surgió en el juicio en Nueva York que culminó el 8 de marzo de 2024 con la condena de Hernández a 45 años de prisión por narcotráfico. Wow. En Guatemala, las sombras de Machado se extienden a la política local. El empresario admitió en una entrevista de 2024
con un medio guatemalteco haber prestado aviones al expresidente Jimmy Morales entre 2016 y 2020 y se le atribuyen relaciones con su sucesor, Alejandro Giammattei, uno de los diputados de la comisión investigadora que pidió anonimato por temor a represalias. Relató que Machado amenazó con llamar a sus amigos en la presidencia durante la pesquisa. ¡Wow! O sea, los tenía todos en el bolsillo, ¿no? Subrayando el uso de las minas del pueblo no solo para la extracción de metales pesados, sino como base logística para almacenar la droga descargada. El pago de $200.000 a Esper, transferido desde Minas del Pueblo, ha generado presión interna en el gobierno libertario para que el economista baje su candidatura. Espert ha dado explicaciones vagas, insistiendo en que se trató de una inversión legítima, pero la justicia argentina ya indaga si los fondos provienen de actividades ilícitas. Machado, por su parte, permanece detenido en Viedma, donde enfrenta cargos por narcotráfico que se complican con estas revelaciones transnacionales. Bueno, ahora ya lo llevaron a Estados Unidos. Como frutilla del postre, el abogado defensor de Machado es el mismo que el del presidente Javier Milei, Francesco Neto. Este caso expone una vez más cómo redes internacionales de crimen organizado se entretejen con figuras políticas y empresariales, recordando que el cártel de Sinaloa, incluso tras la captura del Chapo en 2014, mantiene tentáculos en América Latina. Autoridades de varios países coordinan ahora para desmantelar estas alianzas, mientras en Argentina el debate sobre el financiamiento ilícito en campañas electorales cobra nuevo impulso. Así están las cosas. Pero hay más. A ver. Pero hay más cosas que podrían afectar. Ok. Ok. Gastón Alberdi, Javier Milei es gay. Lo que pasa es que no lo asume. Bueno, eso es algo que casi todos sospechábamos, sobre todo los que... Ok. Seguimos en el Ágora 2025 y tenemos ahora la posibilidad de conversar con Gastón Alberdi, dirigente liberal, descendiente de Juan Bautista Alberdi, un dirigente que conoció a Milei allá por 2020, lo ayudó a fundar La Libertad Avanza, pero dejó este espacio en 2021 por diferencias, le vamos a preguntar, y lo queremos entrevistar hoy justamente porque recientemente denunció que Milei se reunió con Fred Machado, ¿no? Este presunto narco acusado en Estados Unidos, y asegura que Milei también le confesó haber asesorado narcos como economista y también de haber participado en reuniones en la consultora Bull Market de Ramiro Marra. Gastón, ¿cómo estás? Juan Ignacio Guarino te saluda de Bahía Blanca. Buenos días, ¿cómo va todo? ¿Qué tal, amigo? Todo bien por acá. Te quiero preguntar, ¿cómo lo llegaste a conocer a Milei? En primera instancia, que lo conoces en 2020, cuando muchos lo conocemos por la tele, pero todavía no era masivo. Sí, yo vivía en México, en los Estados Unidos. Me llamaron dos amigos para crear un nuevo proyecto liberal, en el cual ellos habían tenido un experimento fallido previo que se llamó Republicanos Unidos. Estos amigos eran Fausto Cotorno y Manuel Adorni. Me invitaron a ir a la dirección de la empresa de los Marra, de Ramiro Marra, ahí en Bull Market y Dólar Hoy, en el 8º piso, y ahí me presentaron a José Luis Espert, a Luis Rosales y a Javier Milei. Te quiero comentar que estuve el domingo en el programa del Destape con Roberto Navarro, sí. Y que cuando él me invitó al programa me llamó de manera telefónica, al igual que vos, sí. Y posteriormente a cortar la llamada telefónica lo llamó a Ramiro Marra, y Ramiro Marra me negó como Pedro a Jesús, es decir, dijo que no me conocía y que yo nunca había estado en Bull Market, y bueno, ahí lo desafié a Roberto Navarro a que publicara en ese mismo momento, en vivo, ante el Destape, las fotografías donde yo estoy con Javier Milei, con Ramiro Marra, con todo el mundo, y en la oficina de Ramiro Marra, hasta las artesanías, los cuadros, las ventanas, su escritorio, una foto con él, los dos haciendo la L de liberal. Vi las fotos y me parece que es una prueba muy contundente a favor de tu versión de los hechos y que desmiente fuertemente a Ramiro Marra. ¿Por qué pensás que mintió? Y para encubrir, porque obviamente Bull Market y Dólar Hoy tienen que ver con esta presentación
de Fred Machado y todo el narcotráfico internacional con José Luis Esper, Luis Rosales y Javier Milei. ¿Fred Machado iba a esas reuniones en Bull Market o ha estado en Bull Market que vos sepas? ¿Sí? Sí, ¿Vos? sí, entre unas 5 y unas 6 veces los vi yo antes de que se pelearan, porque yo lo llevé a Javier a Chacarita, al Polideportivo Chacarita, los que mandaban a ir a José Luis Esper y Luis Rosales, y yo le había llamado a Luis Rosales para decirle que lo iba a llevar a Javier al Polideportivo, y me dijo, hablarlo con Cari y ya estamos peleados. Eso fue en el verano entre 2020 y 2021 aproximadamente. Ajá. ¿Y qué rol tenía Machado en esas reuniones que había en Bull Market? Por lo menos hasta donde vos sabés, ¿no? Y yo creo que un rol de ascendencia, es decir, no solamente estaba Fred Machado, estaba Claudio Lechuga Sicarelli, estaba la diputada Villaverde, estaba Romina Díez, la diputada nacional, por Rosario por la Libertad Avanza, estaba Positorto, había varios actores ahí, se encerraban en la oficina de Ramiro Marra y nosotros estábamos en la sala de usos múltiples que estaba ahí contigua a la oficina de Marra. Sin embargo, en ese momento no era conocido, ¿no?, de las andanzas de Fred Machado, por así decirlo. No, yo me enteré cuando me llamaron de México unos amigos, me dijeron cuidado con la gente que se están juntando ustedes, porque en Guatemala llevó quilombo con una minera, apártense de esos narcos, y bueno, yo le dije a Javier que hace hijo de puta acá, y bueno, dijo que él no tenía conocimiento, perdón por la risa, y bueno, yo le pedí que rompiéramos con Esper y con Rosales, y bueno, rompimos cuando estalló esto el narcoescándalo en abril de 2021, y me dijo, ¿cómo le hacemos para seguir, hermano? El brother me dijo, man, le dije, no sé, invirtamos las letras, la Libertad Avanza, y me dice, bueno, pero ¿a qué vamos a jugar? Le dije, bueno, dejá el narcocapitalismo de lado, y decir que eso es un liberal, libertario, minarquista, y dice, pero ¿pero a qué no nos vamos a jugar? Le dije, no sé, boludo, a jefe de gobierno, a diputado nacional. Y bueno, nos enrolamos en la misma lista de la Libertad Avanza en noviembre de 2021. Fuimos candidatos de él, Vicky Villarroel y yo a diputados nacionales. Y vos, sin embargo, después dejás la Libertad Avanza. ¿Qué fue lo que te motivó a separarte de Milei? Todas estas cosas y los desdenes que tuvo obedeciendo las órdenes de Javier Milei. Es decir, Javier Milei es un pusilánime, un tapete, un arrastrado de la hermana. Ahí la que manda es la hermana. Ajá. ¿Y Victoria Villarroel participaba de estas reuniones? No, nunca. ¿Y por qué? Porque, digo, por lo menos mi perspectiva era el mejor momento entre Milei y Villarroel. Porque no es liberal, porque se asume como nacionalista y porque fue una invitada externa a decir a mí, me pide Javier poner una mujer y dije, bueno, déjame ver, hagamos alianzas estratégicas, aunque sean informales, ¿no? Y yo busqué al mayor del ejército, veterano de guerra, Juan José Gómez Centurión, nos fuimos en un café, se llama La Esponja, cerca de mi casa, en la avenida Segurola de Cava, y él me propuso a esta mujer y bueno, se lo presenté a Javier y bueno, muy puntualmente, ella iba nada más a firmar su candidatura, es decir, no tuvimos relación alguna, de por sí siempre se odiaron con Javier. Bien, buen dato. ¿Y qué nos podés contar sobre Javier Milei? Vos hace un tiempo habías hecho como una especie de convocatoria públicamente para que él asuma realmente quién era y pudiera ser feliz, algo que por lo menos daba a entender que él vivía una mentira en cómo presentaba su orientación sexual, ¿verdad? ¿Qué nos podés contar de todo esto? Sí, afirmo y reafirmo lo que dije, me hago cargo de mis palabras. Javier Milei es gay. Lo que pasa es que no lo asume, al igual que José Luis Espera, al igual que Luis Rosales. ¿Español también? Otros integrantes. Español también, sí. Español también. Y te quiero preguntar, porque vos hoy hacías referencia al programa de Navarro, yo estuve viendo un poco de eso, y mostró algunas fotos de Espert y Milei en una situación de mucha cercanía. ¿Ellos tenían alguna relación que fuera más allá de la amistad? Mira, que yo sepa, no. Creo que no fueron pareja, al menos eso no. Había otros actores que me quiero reservar el nombre, porque obviamente es una cuestión muy íntima. A mí lo que me enferma es que él en Davos tuvo un discurso homofóbico en contra de la colectividad LGTBIQ, siendo que es gay, ¿no? Entonces, él tiene que dar ese paso, tiene que ser feliz. Es un consejo que le di, ¿no? Pero bueno, es homofóbico siendo gay, ¿no? Hay muchos de esos. Sí, no sería el único. Gastón, te quiero preguntar, porque bueno, se ha hablado mucho, ¿no?, de la relación que él ha tenido con distintas mujeres, con Yuyito, con Fátima. Es toda mentira, le quieren tapar el ojo al macho. Es decir, todo eso está bajo el presupuesto del erario nacional. Es decir, lo quieren hacer el macho alfa y nada que ver, de flor de gay. Bien, y yo te quería preguntar por una supuesta relación que tuvo anteriormente, que si no me equivoco, fue en los tiempos en los que vos tenías trato con él, con esta cantante con la que, no recuerdo, Daniela, creo que era el nombre. Sí. No, yo no la conocí. Es lo mismo, ¿no? Son personas que realmente quieren distraer la orientación sexual de Javier por pedido de él, ¿no? ¿Y por qué pensás que le pasa eso? ¿No puede procesar su realidad? Digo, porque es muy virulento, ¿no?, la forma que tiene para hablar de la comunidad LGTBI. Y Javier tiene una condición mental que no asume. Él tendría que sacar su CUD, su certificado único de discapacidad. ¿Él tiene CUD? Lo que pasa es que refleja el CUD, el certificado único de discapacidad. Él refleja esta realidad odiando a los demás, ¿no? Odiando a los que tienen su condición, a los discapacitados, a los jubilados, a los pensionados. Sí, es una persona que no acepta. ¿Sí? Tiene un grandes complejos, ¿sí?, desde niño, ¿no? Ajá. ¿Y él, alguna vez vos has dicho que él toma cierta medicación psiquiátrica, puede ser? Valcote de 500 y ketamina de 100. Lo toma 4 veces al día y toma mango loco y toma diclofenaco, que es una pastilla para los dolores óseos, porque tiene 7 hernias discales y esto obviamente todo este combo ocasiona que él tenga un barrido intestinal y pérdidas de esfínter, ¿no? Bien. Bueno, es mucha la información que tenés, Gastón, son muchas las preguntas que uno te querría hacer. Vos habrás visto aquella nota de Alconada Mon donde se publica una foto de Espert con Machado, que es justamente aquí en el aeropuerto de Bahía Blanca, que es la ciudad desde donde te estoy llamando. Hubo una especulación de que la persona que aparecía blurriada en esa foto fue candidato de la Libertad Avanza. Te quería preguntar si vos sabés quién era esa persona o si nos puedes dar algún dato. Mira, la verdad desconozco, no tengo ahora el acceso a la foto, después te voy a pedir por favor me la envíes por WhatsApp y te comento, ¿no? Bien. Bueno, Gastón, te libero porque me imagino que estarás dando muchísimas entrevistas por estos días y desde ya te súper agradezco por este tiempo que te has hecho para conversar con nosotros. Te lo agradezco y si escuchás de fondo el subte de la ciudad de Buenos Aires, porque soy una persona llana que viaja como cualquier ciudadano en transporte público y que no tengo custodia. Así que eternamente agradecido soy yo con vos, amigo. No, por favor, Gastón, un gusto y hablamos en cualquier otro momento. Un fuerte abrazo. Hasta muy pronto.
Hablamos con Gastón Alberdi, él fue, me olvidé decirlo, fue candidato a senador en estas elecciones en Unión y Libertad, otro espacio de orden liberal tradicional, bueno, dirigente liberal con mucha trayectoria, con apellido liberal, ¿no? Descendiente de Juan Bautista Alberdi, y bueno, conoció a Milei, lo trató un año, y cuenta algunas cosas que son fuertes, ¿no? Son fuertes. O sea, es impresionante, ¿no? O sea, si con todo esto todavía gana las elecciones, o sea, o una de dos, o hay algún tipo de intervención sobrenatural o hay un fraude electoral, ¿no? O sea, no, no hay otra. Bueno. Argentina en la encrucijada, atado a la Casa Blanca. Estados Unidos promete 40.000 millones a Milei para blindarlo electoralmente. Tras las tensiones suscitadas por el condicionamiento que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del rescate financiero al resultado electoral, el secretario del Tesoro anunció que al swap de monedas se sumará una línea de financiamiento privada. La Casa Blanca redobló el espaldarazo al mandatario argentino Javier Milei al confirmar que volvió a intervenir en el mercado cambiario argentino comprando pesos y que avanzará en una facilidad complementaria de 20.000 millones de dólares para Buenos Aires, que se sumarían al swap anunciado por la misma cifra. Así, el apoyo desde Washington sumaría 40.000 millones de dólares para calmar las aguas de la inestabilidad cambiaria a 10 días de las elecciones nacionales legislativas. Mientras Argentina siga implementando buenas políticas, tendrá nuestro apoyo, aseguró el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent en declaraciones a periodistas. Que fíjate que es curioso que Estados Unidos, las políticas que ellos piden a otros países es lo contrario de lo que ellos hacen, ¿no? O sea, ellos que piden a otros países, ¿no? O sea, déjanos entrar en tu economía y hacer y deshacer lo que les dé la gana a nuestras empresas. En cambio, ellos pues están llevando una política más proteccionista, ¿no? O sea, haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga, ¿no? Bueno. En declaraciones a periodistas. Además, adelantó que su cartera podría comprar deuda argentina en caso de que la Casa Rosada lo requiera para conseguir mejor financiamiento. Estamos trabajando en una línea de crédito A ver, disculpen. 20.000 millones de dólares que sería complementaria de nuestra línea de intercambio de divisas con bancos privados y fondos soberanos, que creo que estaría más orientada al mercado de deuda. Sostuvo el funcionario estadounidense. Bessent agregó que el inédito respaldo a Buenos Aires no constituye una cuestión relacionada con las elecciones, sino con la política. Mientras Argentina continúe implementando buenas políticas, contará con el apoyo de Estados Unidos. La aclaración es por demás pertinente. Menos de 24 horas antes, el mercado financiero del país sudamericano había atestiguado un derrumbe de acciones y bonos soberanos después de que Trump advirtiera que si él, Milei, pierde, no vamos a ser generosos con Argentina. La reacción inmediata fue de pánico. Los operadores temían que el apoyo financiero pudiera frenarse con una virtual derrota electoral de Milei. Ello el próximo 26 de octubre en los comicios de medio término. En ese marco, el propio Milei aseguró en declaraciones televisivas que la ayuda de Washington no está supeditada al resultado que arrojen las urnas. Mientras yo esté en el poder, cuento con el apoyo de Estados Unidos, remarcó. La ratificación del apoyo de la Casa Blanca tuvo un efecto inmediato en los mercados. Los bonos soberanos argentinos repuntaron levemente tras el desplome del día anterior, mientras que la cotización del dólar mayorista también disminuyó parcialmente hasta volver a alejarse del techo de la banda de flotación acordada con el Fondo Monetario Internacional.
No obstante, la cifra anunciada llevó a los opositores a la Casa Rosada a advertir sobre el antecedente inmediato por un monto similar, el blindaje auspiciado por Washington en 2001 al gobierno de Fernando de la Rúa entre 1999 y 2001 por 39.700 millones de dólares. Dicho apoyo se disolvió en el aire y culminó con la peor crisis económica de la historia argentina reciente. El presidente Milei afirmó que las líneas de apoyo ofrecidas recientemente desde Estados Unidos no son rescates. La brújula apuntando a Washington. Esta es una situación inédita. Ahora no es arriesgado decir que el destino del gobierno de Milei está directamente atado a lo que decida la Casa Blanca. Lo que antes parecía un apoyo se convirtió en una situación de sumisión, dijo a Sputnik el analista político Santiago Giorgetta. Según el experto, el apoyo ofrecido por Estados Unidos termina condicionando no solamente la economía de Argentina, sino sobre todo la orientación política de este gobierno en particular. La mirada del especialista fue compartida por Gonzalo Fiore Viani, en diálogo con Sputnik. El analista internacional remarcó que el anuncio de Besen se inscribe en un escenario de alineamiento total hacia Estados Unidos que lleva a una situación de dependencia que no se ha visto nunca en la historia argentina. En ese marco, el investigador agregó que el gobierno está entregando a los designios que Trump ordene. No hay una orientación geopolítica más allá de lo que Washington dicte. O sea, básicamente Argentina se convierte en una especie de colonia de Estados Unidos, ¿no? De acuerdo con el experto, el conjunto de acuerdos llevados a cabo entre la Casa Blanca y Buenos Aires puede tener efectos de integración geopolítica más allá de lo comercial, que está mucho más asentada si pensamos en el caso de China, por ejemplo. Está claro que va a haber un impacto en el corto plazo. El ruido interno. A pesar de la calma financiera que el apoyo económico de Estados Unidos puede conllevar en Argentina, para Giorgetta los gestos de absoluto alineamiento del gobierno de Milei hacia Washington pueden afectar su imagen. La opinión pública rechaza mayoritariamente la idea de que la Casa Blanca dicte la política local, afirmó el consultor. De acuerdo con el experto, hay que contemplar la posibilidad de que lo que gane el oficialismo con la estabilidad económica pueda perderlo por la percepción de cierta sumisión ante una potencia extranjera con el historial de la de Estados Unidos. La prioridad central del gobierno es mantener controlado el tipo de cambio, y en ese punto el apoyo de Trump es fundamental. El problema es que los costos que está asumiendo para lograrlo pueden tener un impacto todavía desconocido, apuntó el analista. El condicionamiento de Trump sobre el apoyo a Argentina ocasionó una pérdida de soberanía muy fuerte, dice el analista. El mandatario estadounidense advirtió que, ante una derrota de su homólogo en el país austral en las urnas, no vamos a ser generosos con Argentina. Las declaraciones suscitaron un tembladeral financiero en los mercados. Lo que sucedió es de mucha gravedad, dijo a Sputnik un experto. Donald Trump puso una cláusula en el respaldo financiero anunciado a Buenos Aires. Tras deshacerse en elogios al gobierno de Javier Milei, el presidente estadounidense advirtió que, si él pierde, no vamos a ser generosos con Argentina. Las declaraciones a 12 días de las elecciones legislativas nacionales fueron efectuadas durante una reunión bilateral en la Casa Blanca, acordada tras la promesa de Washington de conceder un swap de monedas por 20.000 millones de dólares para calmar la tensión financiera. El mandatario estadounidense también criticó a la oposición a Milei al sindicarlos como integrantes de un movimiento de extrema izquierda, al que responsabilizó por la delicada situación económica que atraviesa la nación. Puede que no gane, pero creo que ganará, y si gana nos quedamos con él. Y si no gana, nos vamos, advirtió. Si un socialista o un comunista gana, te sientes distinto a la hora de hacer una inversión, agregó. Las declaraciones golpearon de lleno a los activos argentinos que acumulaban un fuerte impulso tras el anuncio inicial realizado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que estipulaba incluso la intervención directa de Washington en el mercado cambiario argentino para sostener el tipo de cambio y evitar una mayor devaluación en medio de fuertes tensiones financieras. Los bonos en dólares y las acciones locales pegaron un inusitado volantazo y se desplomaron hasta más del 8%. Es que ningún actor del mercado preveía un condicionamiento tal de la Casa Blanca en un contexto donde una derrota de la Libertad Avanza no luce en absoluto descabellada. Tras el fracaso en los comicios de Buenos Aires y luego de fuertes reveses parlamentarios, así como una creciente presión devaluatoria, el oficialismo quedó sumido en uno de los momentos más sensibles de su gestión, profundizada por la renuncia de su principal candidato, sospechado de tener vínculos con el narcotráfico. Fue tal el cimbronazo que conllevó la frase del mandatario estadounidense que los altos funcionarios del gobierno argentino decidieron salir a matizar las palabras expresadas. Trump estaba hablando de la filosofía, no de la elección de octubre, remarcó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
A las dudas suscitadas por las declaraciones de Trump se suman los interrogantes ya vigentes en torno a los condicionamientos que Washington podría exigir. Por el momento, las expresiones públicas se limitaron a las proferidas por Bessent, quien afirmó que Milei se había comprometido a sacar a China de Argentina. Sin embargo, los vasos comunicantes de la Casa Blanca con Buenos Aires exceden al presidente. Un representante de Washington reunió a legisladores opositores argentinos para intentar profundizar la gobernabilidad que Milei perdió en el Congreso. Tras numerosas derrotas legislativas, lo reconoció el diputado nacional Rodrigo de Loredo, quien afirmó que hubo un pedido de acompañamiento. Ok, pues gracias por haber estado, Yunuen. Buenas noches. Ok. Injerencia electoral. Las declaraciones de Trump no tienen precedentes. Hay una pérdida de soberanía muy fuerte. Que un presidente extranjero opine sobre lo que deberían votar los argentinos es de mucha gravedad, dijo a Sputnik el analista internacional Juan Venturino. Según el experto, la aclaración del mandatario estadounidense demuestra hasta qué punto este siempre fue un apoyo político. Okay. A ver, disculpen. Que un presidente extranjero opine sobre lo que deberían votar los argentinos es de mucha gravedad, dijo a Sputnik el analista internacional. Bueno, esto ya lo leí. Según el experto, la aclaración del mandatario estadounidense demuestra hasta qué punto este siempre fue un apoyo político. En ningún momento se planteó como ayuda a la Argentina, sino apenas como un salvataje financiero a Milei en un contexto de máxima debilidad. Consultado también por este medio, el economista Guido Zack opinó que Trump le jugó una mala pasada al gobierno. Ahora, toda la estabilidad económica termina dependiendo de esto. De acuerdo al consultor, Milei está jugando una fuerte apuesta a unas elecciones cuyo resultado no tiene para nada asegurado, y eso genera mucha incertidumbre. La economía argentina está dependiendo directamente de Estados Unidos. Si el Tesoro tomara la decisión de retirarse tras una eventual derrota de Milei, el daño a la economía argentina sería muy peligroso. Pero incluso un eventual triunfo de Milei no garantiza nada. Los mercados van a festejar, pero la corrección en el tipo de cambio tarde o temprano va a llegar, remarcó Zack. El costo del apoyo. Entre los expertos consultados emerge un consenso. El viaje de Milei a la Casa Blanca buscaba rubricar un acuerdo que hiciera las veces de un rescate en medio de un clima de incertidumbre. La visita de Washington es un salvataje de última instancia, dijo a este medio el analista internacional Rodrigo Ventura de Marco. En ese marco aparece la pregunta por las exigencias que plantee la administración Trump al propio presidente argentino. Por ejemplo, ante la posibilidad de forzar un enfriamiento de las relaciones con China, Washington da un mensaje claro, que buscará ganar terreno sobre el campo de acción que puedan tener los intereses chinos en Argentina, destacó el investigador. Milei es un actor funcional a los intereses de Washington, dada su matriz ideológica. En otros términos, a Estados Unidos le sale barato negociar con Argentina, dado que la Casa Rosada toma lo viene sin miramientos. Toma lo que viene sin miramientos, tiene que poner, precisó el experto. La mirada fue compartida por Noemí Brenta, economista especializada en la deuda externa argentina. En entrevista con este medio, la investigadora apuntó que el costo de este tipo de ayuda siempre termina excediendo a lo financiero y termina derivando en un condicionamiento político. Esto va a llevar a un menor margen de maniobra y una mayor dependencia respecto a Estados Unidos, precisó. Bessent revela que Estados Unidos ayuda a Milei para sacar a China de Argentina. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confesó que el histórico salvataje financiero de este país, Argentina, tiene el objetivo de desplazar a China de la región y aprovechar los recursos naturales del país sudamericano. Sacamos mucho provecho de eso. Argentina es un faro en América Latina. El presidente Javier Milei está haciendo las cosas correctas. Está tratando de romper 100 años de un mal ciclo en Argentina. También es un gran aliado de Estados Unidos. Vendrá al despacho Oval el próximo martes y está comprometido en sacar a China de Argentina, afirmó el funcionario durante una entrevista con Fox News.
En esa conversación también acusó a China de politizar el mercado de la soja para mantener a los agricultores estadounidenses como rehenes, ya que aseguró que son los más afectados por las políticas comerciales del país asiático. Bessent insistió en que el acuerdo con Milei es beneficioso para Estados Unidos porque China impuso más controles de exportación de tierras raras, elementos químicos fundamentales para la industria tecnológica, y Argentina es un país rico en esos recursos, así como en reservas de uranio. De hecho, anticipó que hay empresas privadas estadounidenses comprometidas a ser buenos socios con Argentina en el mercado de minerales. Críticas. Bessent negó que Estados Unidos vaya a transferir dinero a Argentina. Tras asegurar que solo se trata de un swap, línea de crédito por 20.000 millones de dólares. Del mismo modo, el alto vocero del Tesoro admitió que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere apoyar económicamente a Milei con la intención de que el partido oficialista argentino La Libertad Avanza, LLA, gane las elecciones legislativas el próximo 26 de octubre. Las declaraciones de Bessent intentan contrarrestar las fuertes críticas que ha sufrido Trump por ofrecer ayuda financiera a Milei, en medio de la crisis que enfrenta en Estados Unidos por el cierre del gobierno que mantiene congelada la aplicación del presupuesto desde el pasado 1 de octubre. Por ejemplo, el Premio Nobel de Economía 2008, Paul Krugman, advirtió que la insistencia de Bessent en auxiliar a Milei se debe a su supuesto interés personal en ayudar a sus amigos y excolegas inversores que manejan bonos de la deuda argentina. Los contribuyentes están enganchados por miles de millones para rescatar a los amigos de fondos de cobertura de Bessent en un intento inútil de salvar al Elon Musk del Sur, afirmó. En Buenos Aires también estallaron los cuestionamientos contra Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, ya que fue Bessent y no el gobierno argentino quien anunció medidas económicas cruciales en el país sudamericano, como la intervención en el mercado cambiario para evitar una disparada del dólar. Un movimiento de protesta de reivindicaciones sociales espontáneo, simultáneo en 15 ciudades que se declara leal al Estado, reanuda sus revueltas para inmediatamente dejarlas en pausa y a la espera por el anuncio de que el rey hablará al Parlamento. Resultado de las reformas libertarias de Milei, el peso será reemplazado por el dólar estadounidense. Tras 2 años de reformas extravagantes del polémico presidente de Argentina, Javier Milei, en el cargo desde diciembre de 2023, se le ha sugerido a Argentina que se calme con las innovaciones y simplemente reemplace su moneda nacional por el dólar estadounidense. Como informa, bueno, eso quizá haría bajar un poco la inflación y tal, pero le haría perder mucha libertad a Argentina, ¿no? Como informa el Instituto Cato, el 9 de noviembre, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció la recompra por parte de Estados Unidos de pesos argentinos en el marco de un acuerdo de swap de divisas por valor de 20.000 millones de dólares en el Banco Central de Argentina, BCRA. Se espera que los detalles del swap, así como las formas de ayuda que la administración Trump está dispuesta a proporcionar para apoyar al gobierno de Milei, se anuncien el 14 de octubre cuando el presidente de Argentina se reúna con Trump en Washington. Esta inusual intervención directa del Tesoro de Estados Unidos siguió a que sus colegas argentinos gastaran al menos 1,5 millones de dólares en la última semana en un intento por estabilizar el peso que sigue depreciándose persistentemente. Continuando con la tradición, las caídas de la moneda argentina ocurrieron en 1952, 1958, 1967, 1975, 1985, 1989, 2001 y 2018-19. Se habla de grandes caídas, las pequeñas no se cuentan. Tal volatilidad, informa el Instituto Cato, se debe a los intentos constantes del establishment argentino de controlar quizás el vínculo más importante en la economía, el tipo de cambio del peso respecto al dólar estadounidense. Sin embargo, este vínculo que convierte la inestabilidad política en inestabilidad cambiaria no necesariamente debe existir. De hecho, este problema tiene una solución que también ayudaría a Estados Unidos a ayudar mejor a Argentina. Estados Unidos podría y debería apoyar la principal promesa electoral de Milei, que hasta ahora no ha cumplido, hacer del dólar estadounidense una moneda de curso legal en el país. En otras palabras, Argentina debería de adoptar el dólar, recomienda el Instituto Cato.
En la última instancia, esto significaría reconocer los resultados de la competencia monetaria de facto que ha ocurrido en el país durante décadas y proteger la libertad de los argentinos para elegir la moneda que usan, informa este think tank libertario. Una de las principales ventajas de la dolarización también es una de sus mayores virtudes. Crea una barrera entre la política nacional y el valor del dinero que usan las personas, aconseja el Instituto Cato, ya que cualquier regreso de un régimen populista conduce a una depreciación del peso del 10%, y así el dólar es controlado en Washington, por lo que no importa quién esté en el Palacio Presidencial de Buenos Aires. Beneficios totales para el pueblo. Y que, al hacerlo, Argentina se convierta de facto en un territorio estadounidense con derechos muy minoritarios, por la ausencia de soberanía monetaria y libertad financiera. Eso, por supuesto, es un detalle menor. Bueno, pues ya lo ven. Argentina, un gobierno narco Bueno, ¿cuánto llevamos ya? 3 horas y media. Liz Fonseca, bienvenida al Milei es sionista. Y tanto, y tanto. Gracias, Liz, bienvenida. Bueno, perfecto, creo que iremos terminando. Llevamos 4 horas y 3 horas y media y mañana tengo que hacer un programa que me durará, pues no sé, 6 o 7 horas. Entonces voy a dormir un rato y mañana tengo el programa de... A ver. Mañana tengo que, o sea, vamos a tener el programa en... No en el canal... Actualidad Bélica, pero el canal de... El canal de Lucas, ¿no? Ok. Ahí les dejo el link en la... Ahí les dejé el link en el chat y... Se lo dejo también en la descripción. Ok, perfecto. Muchas gracias a toda la gente que ha estado en el chat. Liz Fonseca, Yunuen, Monje, Marco Antonio, Luis Alberto Valencia Fernández, Revuelta Global, Marco Antonio. Bueno, todos, ¿no? Perfecto. Mañana, no sé, Spiderman, muchas gracias por haber estado. Sí, mañana quizá haga un programa más corto antes de la actualidad de Bélica denuncia el nuevo orden mundial. Si no lo hago, estaremos en ese canal, Denuncia el nuevo orden mundial, y pues nos vemos mañana. Muchas gracias, buenas noches.